superior al conflicto. Oggi, sabato Hoy, 2 maggio, sábado 2 de mayo, si uniscono a noi in preghiera se unen a nosotros en oración 300 gruppi di preghiera 300 grupos de oración che si chiamano que se llaman i madrugadores los madrugadores. in spagnolo, En español, i mattinieri, son los che si madrugadores. alzano presto, Se levantan muy temprano para orar. fanno una levantaccia proprio. Hacen una levantada muy temprana para la oración. Ellos hoy se unen en este momento con nosotros. Il Signore ci ha aperto la bocca, El Señor in mezzo alla lo sua colmó Chiesa, del espíritu de sabiduría y de lo ha inteligencia colmato dello spirito di y sapienza lo e di revistió de su gloria lo ha rivestito para di un que manto di anunciara gloria. su palabra Alleluia. en medio de la iglesia. Aleluya. Nel nome del Padre, En del el nombre Figlio e del dello Padre y Spirito del Hijo y Santo. del Espíritu Santo. La pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, para degnamente celebrar i santi dignamente misteri, estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Señor, a que no has condannare, venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà ten di piedad noi. de nosotros. Cristo, Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Signore, che perdoni Señor, molto que chi molto perdonas ama, mucho a quien mucho abbi ama, pietà di noi. ten piedad de nosotros. Dio Onnipotente, Dios abba Todopoderoso, misericordia tenga di noi, misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci pecados conduca y alla nos vita lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua Chiesa il Vescovo Sant'Atanasio, Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste del obispo San Atanasio un defensor preclaro de la divinidad de tu Hijo, te pedimos que con su doctrina y protección crezcamos siempre en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni la Chiesa era in pace per En tutta aquellos la días la Giudea, iglesia gozaba de Galilea y paz la en Samaria. toda Judea, Galilea y Si Samaria. consolidava e camminava nel Se iba timore del consolidando y vivía en Signore. el Con temor del conforto Señor dello Spirito y crecía en Santo, número, cresceva di numero. asistida por el Espíritu E Santo. avvenne che Pietro, mentre andava a Pedro, far visita en una ai gira giudei, por todas si las recò ciudades, anche dai fedeli visitó che también a abitavano los a Lida. santos que vivían en Lida. Trovò un uomo Allí di nome encontró a un Enea, hombre che paralítico da 8 llamado anni giaceva Eneas, su una barella, que estaba perché era postrado en cama paralitico. desde hacía 8 Pietro gli años. disse: Pedro le dijo: Enea, Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que significa gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle: no tardes en venir a nosotros. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera,
Se puso de rodillas y comenzó a rezar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: «Tabitá, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Yo soy, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En molti aquel dei tiempo, discepoli di Gesù, después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» Gesù, Jesús, sapendo dentro di sabiendo sé lo che que i sus suoi discípulos discepoli murmuraban, riguardo a questo, les disse dijo: loro, questo vi scandalizza, «Esto los escandaliza. e se vedeste il figlio ¿Qué pasará dell'uomo entonces salire cuando da vean dove al era Hijo del prima? Hombre subir donde estaba È lo antes? spirito che El dà la vita. Espíritu es el que da vida, carne non la giova. carne de nada sirve». Le parole che io vi Las ho palabras detto que les sono dije spirito son e espíritu sono vita. y vida. Ma tra voi vi sono Pero hay alcuni entre che ustedes non credono. algunos que no creen. Gesù infatti En sapeva fin efecto, da principio Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. e diceva: Y agregó: per questo vi ho detto, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». da quel momento molti dei suoi Desde discepoli ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él andavano più. y dejaron de acompañarlo. Disse allora Gesù ai Jesús preguntò entonces a los discepoli: 12: volete andarvene anche ¿también ustedes quieren irse? voi? Gli rispose Simon Pietro: Simón Pedro le respondió: Signore, da chi «Señor, andremo? ¿a quién iremos? Tu hai parole di Tú vita tienes eterna. palabras de vida Noi abbiamo eterna. creduto in Nosotros hemos creído sei y sabemos il Santo que di eres Dio. el Santo de Dios». Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura inizia La primera lectura comienza quei giorni en la chiesa en aquellos degli Spaghi. días
En la iglesia había paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo crecía en número. Era un tiempo de paz. Y la iglesia crece. La iglesia está tranquila, asistida por el Espíritu Santo, está en consolación. Tiempos bellos. Después continúa la sanación de Eneas. Después Pedro resucita a Gazela, a Tabitá. Las cosas que se hacen en paz. Pero también hay tiempos que no son de paz en la iglesia primitiva. Tiempos de persecución, tiempos difíciles. Tiempos que ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es aquel que hoy día nos cuenta el Evangelio según San Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comienza con la multiplicación de los panes. Querían hacer rey a Jesús. Él después va a rezar, lo buscan, no lo encuentran, lo buscan, y Jesús les dice que lo buscan porque quieren comida y no las palabras de vida eterna. Toda esta historia termina aquí. Ellos le dicen, danos de este pan. Y Jesús les explica que el pan que Él da es el propio cuerpo y la propia sangre. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús había dicho que quien no comía el cuerpo, su sangre, no habría tenido la vida eterna. Jesús también decía, si ustedes comen mi cuerpo, mi sangre, resucitarán en el último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Es duro este lenguaje, es demasiado duro, una cosa que no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites. Es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre discípulos y apóstoles. Los discípulos eran 72 o tal vez más. Los apóstoles eran los 12. Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y por esto, delante de esta crisis, Jesús les recuerda, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Y cómo se resuelve la crisis? ¿Y cómo se resuelve la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Tomaron distancia. No, este hombre es un poco peligroso. Estas doctrinas, sí, él es bueno, predica, sana, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo han hecho los discípulos de Emaús la mañana de la resurrección. Si es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro, no.
no, esto tiene mal olor, vámonos pronto, verranno i porque soldati vendrán los soldados e ci crucifiranno. y nos crucificarán. Lo stesso hanno fatto i soldati. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el Hanno sepulcro, visto la verità, vieron la verdad, ma poi pero después hanno preferito prefirieron vendere il suo segreto. vender su secreto. Siamo sicuri. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momento di crisi è un momento Momentos de crisis di scelta. son momentos de Un elección. momento che ci mette davanti Es un alle momento que nos decisioni che pone dobbiamo delante de prendere. las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida Abbiamo avuto hemos tenido avremo momenti y tendremos momentos de crisis. crisi familiari, Crisis familiares, crisis sociali, matrimoniales, crisis crisi sociales, del lavoro, crisis tante de trabajo, tantas crisis. Questa pandemia è un También momento di esta crisi sociale. pandemia es un momento de crisis social. Come reagire ¿Cómo in quel reaccionar momento di crisi? en un momento de crisis? In quel momento molti dei suoi discepoli En aquel momento tornarono muchos de indietro sus discípulos se alejaron de e él non andarono più con y lui. dejaron de acompañarlo. Gesù prende Y la Jesús decisione di toma la interrogare decisión gli apostoli. de interrogar a los Dice allora apóstoles Gesù ai y les 12, dice entonces a los 12, volete andarvene anche ¿también voi? ustedes quieren irse? Prendete una decisione. Tomen una decisión. E Pietro Y fa la Pedro seconda confessione. hace una segunda confesión, Gli rispose Simon Pietro, que Signore, respondió, da chi Señor, andremo? ¿a quién Tu hai iremos? parola di vita eterna. Tú tienes palabras de Abbiamo vida creduto, eterna. riconosciuto Nosotros che hemos sei il creído y Santo. sabemos que eres el Santo de Dios. Pietro confessa Pedro confiesa a nome dei 12 en nombre de los 12 che Gesù è il que Santo Jesús Dio. es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Prima confessione, La primera confesión, tu sei il Cristo, il Figlio tú di eres Dio vivo. Cristo, el Hijo de Dios Subito vivo. dopo, Y quando Gesù incominciò inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión che sarebbe venuta, que habría sufrido, Él lo detuvo. No, 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 Señor, esto no. e Gesù lo rimprovera. Y Jesús se lo reprochó. Ma Pietro ha maturato un po'. Pero Pedro ha madurado un poco E qui y aquí rimprovera. no lo Non reprocha. capisce No entiende quello che Gesù dice. aquello que Jesús dice, Su mangiare carne, bere eso de sangue, comer non la capisce. carne, beber la sangre. No, no Si fida entiende, del maestro, pero confía en el Maestro. si fida Confía e fa questa seconda y hace confessione. esta segunda confesión. Da chi andremo, per Pero, favore? ¿a quién iremos, por Tu hai parola favor? di vita Tú eterna. tienes palabras de vida eterna. Questo ci aiuta Esto nos ayuda noi a todos a vivere nosotros i momenti a di vivir crisi. los momentos de crisis. Nella mia terra c'è un detto che En mi dice: tierra hay un dicho que dice, quando tu cuando tú vai a cavallo vas a caballo e tu devi attraversare un y fiume, debes atravesar un río, per favore non cambiare por il favor, cavallo in mezzo al fiume. no cambies de caballo en mitad del río. Nei momenti di crisi En el momento de crisis essere molto hay que fissi estar muy fijo nella convinzione en la della fede. convicción de la fe. Questi che sono andati hanno Estos cambiato que se cavallo, fueron cambiaron de caballo. hanno cercato un altro maestro Buscaron che non otro fosse maestro così que no fuese tan duro diceva. como decían ellos. Momento di crisi En c'è momento de perseveranza, crisis il silenzio. se necesita perseverancia, Rimanere dove stiamo, silencio. Quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. il momento della fedeltà, Es el momento de la fidelidad, a Dio, de la fidelidad della a fedeltà Dios, alle cose de la che fidelidad noi abbiamo preso a aquellas cosas que nosotros hemos tomado primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad ispirerà sí nos qualche inspirará cambiamento algún per cambio il bene, para el bien, non per allontanarci. no para alejarnos del bien. Momenti di pace, Los momenti momentos di de crisi. paz y los momentos de Noi crisis. Nosotros, cristiani, los cristianos, dobbiamo imparare a gestire tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos. Qualcun padre spirituale Algún padre espiritual il dice momento que di crisi en momento de crisis è come passare per il fuoco es como pasar por el fuego. per
diventare forti. para transformarnos más fuertes, Ci invii lo Spirito que el Señor nos dé el Espíritu Santo per sapere resistere para saber resistir alle tentazioni a las nei momenti di tentaciones crisi. en los momentos de crisis, para saber Essere fedeli ser fieles alle prime parole, a las primeras palabras, con la speranza con la esperanza di vivere dopo de vivir momenti después di pace. en momentos de paz. Pensiamo alle nostre Pensemos en nuestras crisi crisis, di famiglia, las crisis de familia, nel quartiere, las crisis en el barrio, nel lavoro, las crisis en el trabajo, crisi sociali, las crisis nel sociales, mondo del paese, en el tante mundo, crisi, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. che il Signore ci dia la Que el forza Señor nos dé la fuerza in momenti di crisi en momentos de crisis non vendere la de fede. no vender la fe. Ahora sobre el altar se ofrecerán el pan y el vino, que por las palabras de la consagración se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo, aquel cuerpo, aquella sangre que somos invitados a comer y a beber. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas tú, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Guarda, Signore, i doni che te presentiamo. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, para que cuantos conservan la integridad de la fe alcancen la salvación por el testimonio de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, por Cristo nuestro Señor, porque le das a tu Iglesia la alegría de celebrar la memoria de San Atanasio. Con su ejemplo la refuerzas, con sus enseñanzas la maestras y con su intercesión la proteges. Y por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, con una voz, cantamos el himno de tu gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della Este fe. es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ti offriamo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesús. Se cumple así el Evangelio. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para aquellos que estamos impedidos de acceder a la comunión sacramental, a través de la fe en el Espíritu, podemos unirnos a esta comunión del Santo Padre y de toda la Iglesia. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con este deseo de íntima comunión con el Señor, y bajo el completo recogimiento, después de haber escuchado su palabra y de habernos unido en la Iglesia, en la ofrenda del sacrificio hecho por Cristo en la cruz, de una vez y para siempre, permanecemos para que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados, que puedan gozar de la dignidad del trabajo y del bienestar del descanso. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Aleluya.
Padre, del Figlio e dello En Spirito nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro, Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro della Genesi. Lectura del libro del Génesis. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli Dios uccelli dijo, del cielo. hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rendi salda, Signore, l'opera delle nostre mani. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tu fai ritornare l'uomo in polvere. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche.
Insegnaci a contare i nostri giorni. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Saziaci al mattino con il tuo amore. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Alleluia, 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 alleluia. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Aleluya. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva. En aquel tiempo, al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados y decían: ¿de dónde le viene esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Dio creó un creatore. Dios creó un creador, creó el mundo, creó al hombre Una missione all'uomo. y le dio una misión al hombre: Gestire, lavorare, portare avanti il creato. administrar, trabajar, llevar adelante la creación. La parola lavoro, La palabra quella che trabajo la Bibbia per es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. portò a compimento il lavoro che aveva fatto. Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho Il settimo giorno da ogni suo lavoro. y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día. Questa attività all'uomo. Y así entrega esta actividad al hombre y le dice: debes hacer esto, cuidar esto, debes trabajar para crear conmigo, como dice el Señor, Perché vada avanti. para que este mundo vaya adelante. Al punto che il lavoro non è che la continuazione della De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo. Il lavoro è quello che assomiglia l'uomo a Dio. El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios, È capace di porque con el trabajo el hombre es creador, tiene esa capacidad de crear tantas cosas famiglia per portare avanti. para que así la familia pueda ir adelante.
L'uomo è un creatore, El hombre es un creador, ma crea con lavoro. pero crea con el trabajo. Questa è la vocazione. E dice che Esta es la vocación. Y dice la Bibbia che la Biblia, Dio vide que quanto Dios aveva fatto e vio vedeva todo che lo que cosa había molto hecho buona. y vio que era muy bueno. Il lavoro ha Es decir, dentro di sé el una bontà trabajo tiene dentro de sí una bondad, e crea l'armonia delle cose crea la armonía de las cosas, belleza, bondad, e coinvolge l'uomo tutto. y envuelve a todo el hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuar, a todo el hombre. È coinvolto Está involucrado nel lavorare. en el trabajar. È la vocazione prima dell'uomo. Es la vocación primera del hombre, trabajar. Questo dà dignità all'uomo, Y esto da dignidad al hombre, la dignità che assomiglia a Dio. la dignidad que le asemeja a Dios, el trabajo. Una volta in una Caritas, un uomo che non Una aveva vez en una Caritas, un hombre que no trabajaba y que iba cercare qualcosa a per la Caritas famiglia, a buscar algo para su familia, dipendente della Caritas, ha detto, ma almeno lei può portare il pane a casa. el empleado de Caritas le dijo, Questo non è sufficiente. al menos usted puede llevar el pan a casa, a mí no me es suficiente esto. Guadagnare il pane per Yo portarlo quiero a casa. ganar el pan para llevar a casa. La dignità Le faltaba la di dignidad, fare il pane la dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. la dignità del lavoro, che è tanto calpestata purtroppo, no? La dignidad del trabajo que es pisoteada lamentablemente en este tiempo. Le brutalità che facevano con gli schiavi Por ejemplo, la brutalidad que hacían con los esclavos dall'Africa in America, que traían de questa África che tocca la mia terra. en América. Pienso en la historia que toca mi tierra Diciamo, quanta barbarità. y nosotros decimos cuánta barbaridad. Oggi ci sono tanti schiavi, Y también hoy existen tantos esclavos, tantos hombres y mujeres a lavorare, que no son libres para trabajar, sino que son obligados a trabajar per sopravvivere, para sobrevivir niente di più. y nada más. Sono schiavi. I lavori forzati, Son esclavos. Los trabajos forzados lavori forzati, son trabajos forzados, ingiusti, mal pagati, injustos, mal che pagados, portano l'uomo a vivere con la dignità calpestata. y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Son muchos, muchos en el mundo, muchísimos. Alcuni mesi fa abbiamo letto En los periódicos habíamos leído algunos meses atrás en algunos países de Asia un signore como un señor aveva ucciso a bastonate un dipendente suo había asesinado a un empleado suyo di $0,50 al que giorno. ganaba $0,5 al día Avevo fatto male una cosa. porque había hecho mal una cosa. La schiavitù di oggi è la indignità nostra. La esclavitud de hoy es nuestra indignidad. La dignità all'uomo, alla donna. Es algo indigno para el hombre, para la mujer, para todos nosotros. Sì, ma i tuoi fratelli no. Yo trabajo, yo tengo mi dignidad, pero tus hermanos no. Sì, padre, è vero. Ma questo com'è tanto lontano. Sí, padre, esto es verdad, pero como esto está lejos, Fa fatica capire. mira, esto es difícil de entender. Da noi, che qui da noi, Pero también aquí, qui da noi. aquí, en nosotros. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri. Pensemos en los trabajadores Fai lavorare de lo cotidiano, per una retribuzione minima. los que trabajan por una retribución mínima, 12, 14. y no 8, sino 12, 14 horas al día. Succede oggi qui in Esto sucede hoy aquí tutto il mondo. y en todo el mundo, pero también aquí. Pensa alla domestica che non ha retribuzione giusta Pensemos en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, opere sociale, que no tiene contribuciones sociales, che non que no ha tiene seguridad, capacità di pensione. que no tiene esa capacidad para la jubilación. Questo non succede nell'Asia soltanto qui. Esto no sucede solamente en Asia, también aquí.
ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora Toda injusticia que se hace sobre una persona que trabaja stare la dignità umana, es pisotear la dignidad quello che fa la humana, giustizia. porque esto hace la Si injusticia. abbassa il livello, Se abaja el nivel si finisce in quella tensione da dittatore schiavo. y se termina en esta relación de dictador y esclavo. Invece la vocazione che ci dà Dio è tanto bella. En cambio, la vocación que nos da Dios es tan hermosa: crear, trabajar. Ma questo si può fare quando le condizioni Pero esto se puede hacer solo cuando las condiciones son justas y se respeta la dignidad de la persona. oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti. Hoy nos unimos a tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Commemorano oggi la giornata del lavoratore, Hoy es el día del trabajador, del lavoro. es el día del trabajo. Per coloro che lottano per avere una giustizia nel Pedimos por aquellos que trabajan por tener justicia en el trabajo, por aquellos lavoratori bravi empresarios buenos portano avanti que llevan adelante il lavoro el trabajo con giustizia, con justicia, anche se loro perdono. incluso si ellos pierden. 2 mesi fa ho sentito al telefono un imprenditore 2 meses atrás in Italia llamé al teléfono che mi chiedeva a un di empresario pregare aquí en per Italia lui, que me pedía non voleva que licenziare rezara nessuno, por él porque me decía que él no quería despedir a perché nadie, licenziare uno di loro porque è despedir licenziare me. a uno de ellos era Questa coscienza despedirme a di mí. tanti imprenditori Esta conciencia de tantos empresarios buenos che custodiscono que i cuidan lavoratori come se fossero al trabajador como si fuera un hijo. preghiamo per loro pure. Oremos también por E ellos chiediamo a San Giuseppe che y pidamos a San questa José icona tanto bella, esta imagen tan hermosa di lavoro in mano, con el trabajo en la mano, aiuti que nos ayude per a la luchar dignità del lavoro. por la dignidad del trabajo, Ci sia lavoro per tutti e che sia lavoro para que degno, haya trabajo para todos y un trabajo digno, y no un trabajo de sia esclavos. la preghiera. Que esta sea hoy nuestra oración. Con esta intención de el Papa Francisco de que exista siempre trabajo para todos y un trabajo digno, nos disponemos precisamente a presentar los dones que son el fruto del trabajo del hombre, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio è il vostro sacrificio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti Señor, fuente de misericordia, mira la ofrenda que te presentamos en la conmemoración de San José y concédanos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José Obrero, Uomo giusto, porque Él es el hombre justo que pediste por esposo a la Virgen Madre de Dios, servo saggio, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. e noi, Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compie il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala con su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati a su Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: sia santificato. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia en la solemnidad de San José nos presenta en la antífona de comunión un pasaje del apóstol San Pablo a los colosenses, que dice así: todo lo que puedan decir o hacer, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione Las personas que no pueden realizar la comunión spirituale. pueden realizar ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro il pentimento A del tus mio pies, cuore Jesús contrito. mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Con esta imagen de San José, que fue traída por la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos para esta fiesta, aquí a la capilla de la Casa de Santa Marta, nos disponemos para el encuentro diario, ese encuentro personal con el Señor Jesús, teniendo en cuenta esta invitación de oración del día de hoy, que es pedir para que todas las personas